Hoy en día, los videojuegos son una industria gigantesca, ¿verdad? Mueven miles de millones. Pero lo curioso es que su origen no tiene nada que ver con un plan de negocio en una sala de juntas. Nació casi por casualidad en un laboratorio. Vamos a meternos de lleno en esa historia tan improbable de cómo una herramienta de cálculo acabó convirtiéndose en un juguete universal. Para entender de dónde venimos, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, a los años 50. Y el contraste es brutal. Por un lado, lo que tenemos ahora, mundos fotorrealistas que llevamos en el bolsillo. Y por otro, el pasado, ordenadores que ocupaban una habitación entera, máquinas colosales pensadas para hacer cálculos supercomplejos, no para echar una partida. Nada que ver, vamos. Así que en el fondo lo que vamos a desgranar aquí es una lección fundamental en la historia de la tecnología. Es la historia de cómo cogimos herramientas creadas para el trabajo más serio que os podáis imaginar y casi sin querer las convertimos en los juguetes más extraordinarios. Vale, pues nuestra historia empieza justo ahí, con un accidente científico. La primera chispa, esa idea genial, no surgió porque alguien quisiera vender algo. No, surgió para combatir el aburrimiento. Y no en un sitio cualquiera, sino en uno de los lugares más serios del planeta, un laboratorio de física nuclear. Y el protagonista de esto es la persona más inesperada que te puedas echar a la cara. Hablamos de William Higginbotham, un físico estadounidense que, ojo al dato, formó parte del proyecto Manhattan, el equipo que desarrolló la primera bomba atómica. O sea, no es precisamente el perfil que te imaginas cuando piensas en el creador de los videojuegos, ¿verdad? Pero es que la motivación de Higginbotham no era para nada crear una industria. Su objetivo era mucho más mundano, por así decirlo. Quería entretener a la gente que visitaba el Laboratorio Nacional de Brookhaven en las jornadas de puertas abiertas. Buscaba crear, y estas son sus palabras, algo inofensivo. Una simple distracción. Y el resultado fue Tennis for Two, allá por 1958. Y ojo, no se veía en una tele, se veía en la pantalla de un osciloscopio, una máquina de laboratorio. Los gráficos eran, líneas de luz. Una pelotita y 2 palas. No había puntuación ni reglas complicadas, pero su propósito era totalmente revolucionario. Fue el primer juego creado por y para la diversión. Sin más. Vale, avanzanos un poco en el tiempo para ver cómo esta idea empieza a crecer. La semilla que se plantó en ese laboratorio ahora va a germinar en un sitio muy diferente, en un ambiente académico. Justo cuando una máquina nueva y potentísima cae en manos de un nuevo tipo de mente, una mente muy creativa. Y para que nos hagamos una idea del contexto, fijaos en esta cifra, $120.000. Eso es lo que costaba un ordenador PDP-1 en el 62. Una auténtica barbaridad de dinero para la época. Eran máquinas súper raras, carísimas, reservadas para las universidades y centros de investigación más punteros. Pues bien, uno de estos PDP-1 llegó al MIT, a un grupo de estudiantes y programadores que se llamaban a sí mismos hackers. Con Steve Russell a la cabeza, pensaron que una máquina tan increíble podía hacer mucho más que simplemente calcular órbitas de satélites. Querían ver hasta dónde podían llevarla. Su creación fue Space War, en 1962. 2 naves espaciales dándose caña en la pantalla del PDP-1. Pero lo más innovador no fue solo el juego en sí, fue cómo se compartió. Se convirtió, de facto, en el primer juego distribuido digitalmente. Los estudiantes se pasaban el código de una universidad a otra, siempre que tuvieran un PDP-1, claro. Esto sentó las bases de cómo se comparte el software hoy en día. Pero claro, aquí viene el punto de inflexión. ¿Cómo pasamos de un proyecto de estudiantes, de un hobby para genios de la informática, a la industria global que es hoy? Bueno, para eso hacía falta la visión de un emprendedor. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Empezamos en el 58, con Tennis for Two, que nace de la pura curiosidad científica. Luego, en el 62, Space War, que es un proyecto de exploración académica. Y 10 años más tarde, en el 72, llega Pong. Y Pong ya es otra cosa. Es un producto comercial que lo va a cambiar absolutamente todo. Y la figura clave en este salto es Nolan Bushnell. Porque mientras los científicos y los estudiantes veían los juegos como una curiosidad o un reto técnico, Bushnell vio otra cosa. Vio el tremendo potencial de negocio que a todos los demás se les había escapado. Su camino hacia el éxito es, la verdad, una lección de libros sobre cómo montar un negocio. Primero, se da cuenta del potencial, ve cómo la gente alucina con Space War. Después, fracasa. Lanza una versión comercial que es demasiado complicada y no funciona. Y aquí viene la genialidad. El tercer paso, simplificarlo todo, pero a lo bestia. Lo reduce a la mínima expresión. Y así crea Pong. Una barra, un cuadradito y un sonido que hizo historia. Muy bien, pues vamos a atar todos los cabos. Vamos a ver el increíble legado que nació de estos inicios tan humildes.
Pensadlo, de un simple punto de luz en una máquina de laboratorio a los mundos que ahora mismo llevamos en el bolsillo. Esta tabla lo resume genial, la verdad. Vemos cómo evoluciona lo que movía todo esto. En los años 50, la clave es el concepto de juego en sí, y lo que lo impulsa es la curiosidad científica. En los 60, la innovación es la distribución digital, movida por la exploración en la universidad. Y ya en los 70 llega la comercialización, y el motor es el espíritu emprendedor. Al final, la historia del primer videojuego nos enseña algo muy potente, que las grandes revoluciones a menudo empiezan como simples experimentos, como ideas inofensivas que surgen en los sitios más inesperados. Y esto, claro, nos deja con una pregunta fascinante de para el futuro. ¿Cuál va a ser el próximo accidente científico que cambie por completo nuestra forma de jugar